Continuando con los temas que estamos viendo acerca del análisis de funciones, vamos ahora a ver lo que son las funciones cúbicas. Similarmente a las cuadráticas, una función polinomial de una sola variable en la que el exponente sea 3 es una función cúbica. Estas funciones cúbicas pueden tener la forma general ax cúbica más bx cuadrada más cx más d, que sería la forma general en la cual aparecen coeficientes de todos los grados. Sin embargo, algunos textos utilizan a x cúbica como el ejemplo clásico de una función cúbica. No es el único caso, es un caso particular, pero que también puede formar parte de este si los coeficientes b, c y d son iguales a 0, que por cierto son números reales. Bueno, para el análisis podemos hacer lo que hicimos en el caso anterior, es decir, dar valores y construir la gráfica para determinar su dominio, su rango y sus características. Una función cúbica por lo general puede tener una forma de este tipo, es decir, una curva que va creciendo, llega a un máximo relativo, comienza a disminuir, llega a un mínimo relativo y luego sigue aumentando. Es decir, va a tener un comportamiento similar al de esta gráfica. Podemos encontrar entre algunas de sus características lo siguiente. La curva tiene esta forma que estoy señalando aquí cuando el coeficiente del término de tercer grado, es decir, a, es mayor que 0. En otras palabras, que a sea positivo. Si esto es cierto, entonces la gráfica tendrá esta forma. Si el coeficiente del término de tercer grado es negativo, entonces la gráfica tendrá una forma similar a esto. Es decir, va a ser una función que va a ser decreciente en un tramo, creciente en otro y posteriormente decreciente en el siguiente tramo. Los valores que están señalados en ambas gráficas, x1, x2 y x3, son las raíces de la ecuación de tercer grado que se obtiene cuando igualamos la función a 0 y encontramos sus soluciones, es decir, resolvemos la ecuación de tercer grado. ¿Cómo resolvemos eso? Pues lo hacemos utilizando la división sintética. Esto me va a permitir a mí conocer los valores de las raíces de una forma. La otra, pues, es precisamente dar valores y encontrarlos. Si las raíces son exactas, pues no hay problema. Cabe señalar que las gráficas que acabamos de trazar se refieren al caso en que las tres raíces de la ecuación son reales, es decir, existen tres intersecciones con los ejes, o más bien con el eje de las x, los cuales son exactamente los valores de las raíces de la ecuación de tercer grado que se obtienen al igualarla a 0 y resolverla. Sin embargo, hay que recordar que toda ecuación de tercer grado, y en este caso lo aplicamos a este ejemplo, puede tener las siguientes posibilidades. Si las tres raíces son reales, quiere decir que no hay raíces imaginarias ni complejas para un total de tres raíces, tal como se ve en estas gráficas. Sin embargo, todo polinomio de grado n puede tener raíces reales o raíces imaginarias o complejas. Eso ya depende de la naturaleza de cada uno de los casos que estemos analizando. De acuerdo al teorema fundamental del álgebra, todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo un polinomio de cuarto grado, tendrá 4 raíces. Si tengo un polinomio de quinto grado, tendrá 5 raíces y así sucesivamente. ¿Cómo se calcula? Pues con las técnicas para encontrar raíces y con la división sintética. Entonces, esa sería la forma para encontrarlo. Sin embargo, para el análisis que estamos haciendo, debemos de tener una idea de cuál es el comportamiento. Por ejemplo, en un polinomio de tercer grado, el total de raíces tienen que ser 3. Pero hay otra posibilidad, que tengamos una real y 2 raíces imaginarias o complejas. ¿Esto qué va a significar? Que la gráfica no tendrá intersecciones con el eje de las x más que en la raíz real, tal como vemos ahora en estas dos gráficas que están aquí. Si ustedes comparan estas con las anteriores, verán que son similares en forma, pero aquellas tienen nada más 3 intersecciones con los ejes y esta tiene solamente una intersección que es la única raíz real que tendría un polinomio de tercer grado. Si las raíces son imaginarias o complejas, siempre van a aparecer en pares, porque si se tiene una raíz compleja o imaginaria, su conjugada
también será raíz. Las gráficas de una función cúbica con raíces imaginarias o complejas, pues serán las que acabamos de mencionar en estas gráficas. Entonces, esto lo tenemos que tener presente. Lo mismo si estuviéramos analizando un polinomio de cuarto grado, deberíamos de saber que puede tener 4 raíces reales. Eso significa que habrá 4 intersecciones con el eje de las X. Pero puede ocurrir también que tengan una combinación de raíces, 2 reales y 2 imaginarias o complejas, en cuyo caso solo habrá 2 intersecciones con los ejes. O puede existir el caso en el que existan las 4 raíces complejas, en cuyo caso la gráfica no tendrá intersecciones con el eje de las X. Recuerden esto, se supone que ya vieron división sintética, se supone que ya vieron el cálculo de raíces de un polinomio. Las raíces imaginarias o complejas siempre vienen en pareja, es decir, o son 2, o son 4, o son 6. Nunca son un número impar. Bueno, continuemos. Entonces, ya habiendo aclarado eso, podemos tener este tipo de gráfica en una función de tercer grado o este otro tipo de gráfica, con las características que ya hemos mencionado. Bueno, en el caso del análisis del dominio y del rango, toda función polinomial de tercer grado tendrá como dominio a los números reales y como contradominio también a todo el conjunto de los números reales. Pongamos un ejemplo para analizar esto. Tenemos la siguiente función y queremos construir su gráfica, encontrar su dominio, contradominio y rango. Es una función, si ustedes lo ven, polinomial de tercer grado. Análogamente al caso de las cuadráticas, yo puedo dar valores y calcular. Si ustedes observan, aquí hice una tabla en la cual aparecen valores arbitrarios. Siempre van a ser arbitrarios. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Los que nosotros necesitemos para construir una gráfica con precisión. Pueden ser 10, pueden ser 20 o pueden ser 3. Eso ya depende de cada caso. Pero lo que sí queremos es tener un esbozo general, un comportamiento general que nos ilustre cuál es la gráfica de esta función. Aquí no lo voy a hacer así siempre, pero aquí pongo desarrollado todo el cálculo que se requiere para obtener los diferentes valores tanto de la función como de la variable independiente. Ahí ven ustedes la tabla. Esta tabla continúa ahora en el otro pizarrón, en donde aparecen los demás valores para que nosotros podamos determinar con precisión la gráfica de la función. Bueno, una vez que los analicemos, veamos algunas cosas. Hay 3 valores en los cuales la gráfica nos da igual a 0. ¿Eso qué significa? Eso significa que en esos valores la gráfica corta al eje de las X. Si ustedes ven, esos valores son -2, 2 y 3. En esos 3 valores, la función se hace igual a 0 y significa que son las raíces del polinomio igualado a 0. Aquí tenemos una. Aquí tenemos la otra. Y aquí tenemos la tercera. Si nosotros consideramos eso, veremos que en la gráfica del polinomio aparece lo siguiente. Aquí vemos que en estos valores -2, 2 y 3 son justamente las raíces del polinomio. Trazando la gráfica con la tabla de valores que acabamos de hacer, tenemos pues la que aparece aquí. Pero vamos a ver o vamos a analizar que también puedo hacer otros cálculos. Yo puedo encontrar las 3 raíces, que siempre serán una guía para el trazo de la gráfica, por medio de la división sintética. Recordando que la división sintética es un procedimiento de prueba y error en el cual vamos dando posibles valores que pueden ser raíces y calculando. Eso ya depende pues de cada polinomio, ¿no? En este caso tenemos lo siguiente. El término independiente
tiene como valor 12 en nuestro polinomio original, si ustedes lo ven hasta arriba. Y el término de grado n tiene como coeficiente 1. Si nosotros relacionamos, dividiendo el valor del término independiente entre el valor del coeficiente del término de primer grado, me va a dar un valor, es decir, dividimos 12 entre 1. El coeficiente de x cúbica es 1, el término independiente es 12. Dividimos 12 entre 1, tal como está aquí. Una vez que obtenemos eso, vemos cuáles son los factores de 12. Los factores de 12 serán los que pueden ser las posibles raíces del polinomio. Dije posibles, es decir, puede que estén ahí o puede que no. Eso ya dependerá de que lo calculemos. Y esas posibles raíces pueden ser más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 12. Y podemos probar con algunas. Probamos en la primera iteración con 1 positivo. Calculamos la división sintética y vemos que el residuo es distinto de 0. Si el residuo es distinto de 0, entonces no es una raíz. Probamos con otro valor, probemos ahora con menos 1. Con menos 1 hacemos cálculos y ¿qué obtenemos? Que ahora el residuo es 12. Tampoco es una raíz. Probemos ahora con más 2. Hacemos los cálculos de la división sintética y aquí ¿qué ocurre? Que el residuo es 0. Si el residuo es 0, entonces el valor 2 es una raíz del polinomio. Eso lo vemos aquí claramente en la gráfica, ¿no? Si x es igual a 2, eso significa que x menos 2 es un factor del polinomio. Hay que recordar el teorema del residuo y el teorema del factor. Nosotros empezamos calculando con un polinomio de tercer grado, es decir, este polinomio que teníamos aquí, sus coeficientes son los del polinomio de tercer grado, que es nuestra función original. Cuando encontramos una de las raíces, ¿qué obtenemos? Una raíz y un polinomio de segundo grado, el cual, pues x cuadrada menos x menos 6. Y ese está multiplicado por x menos 2, que fue el primer factor que encontramos. Entonces ahora mi polinomio de tercer grado se reduce a un polinomio de segundo grado, el cual puede también ser resuelto por medio de la división sintética o factorizando, y podemos encontrar las otras posibles raíces. Aquí continuamos el proceso. Ahora nuestro polinomio es de segundo grado, pues aquí están sus coeficientes. Probamos con menos 2, hacemos cálculos y vemos que el residuo es 0. Entonces, ¿qué significa? Que menos 2 también es una raíz del polinomio. ¿Eso qué significa? Que entonces, si menos 2 es una raíz, entonces x más 2 es un factor del polinomio. Y este queda factorizado como x menos 2 por x más 2 por x menos 3. Aquí aparecen los tres factores y tenemos las tres raíces. Es decir, 2 menos 2. Y de aquí, como este ya es un factor de primer grado, esto es x menos 3, cuya única raíz es 3. Entonces, ya me quedan las tres raíces del polinomio y si ustedes observan, aparece menos 2, aparece más 2 y aparece 3. A la hora de calcular el polinomio y de graficarlo, vemos que el valor cuando x es igual a menos 1 y x es igual a 0, el valor en la tabla es 12, si ustedes lo observan allí. En la gráfica eso lo tenemos que tener reflejado. Aquí, cuando x es igual a menos 1, llévale 12. Cuando x es igual a 0, llévale 12 también. Pero por la forma de la gráfica del polinomio, aquí no podemos pensar que sea una línea recta la gráfica. No. Aquí la gráfica tiene que tener un valor intermedio que será máximo aquí. Por eso es que lleva este trazo. Aquí en menos 1 la función vale 12. En 0 la función vale 12. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. La gráfica no se vuelve una línea plana, eso que quede muy claro. Entre el 2 y el 3 pasa exactamente la misma situación. Las dos raíces
en la tabla vemos que están juntas. Cuando x igual a 2, cuando x igual a 3. En ambos valores la función vale 0. Es de pensarse, por la forma que lleva la gráfica que va descendiendo, que haya un valor intermedio todavía menor y luego que comience a aumentar y vuelva a cruzar el eje de las x. La gráfica nunca será una línea recta ni aquí ni acá. Eso hay que tomarlo en consideración. Bueno, de todo este comportamiento y de todo este análisis que encontramos, bueno, pues la gráfica ya está lo mejor trazada que se puede y ya nos da una idea de cómo se comporta la función. Podemos apreciar que su dominio será de menos infinito a más infinito y lo mismo su rango de menos infinito a más infinito. Y esto permitirá, pues, poder analizar la función. Bueno, aquí es un ejemplo, pues, muy ilustrativo, con 3 raíces reales, no hay ningún problema. Pero no, seguramente nos podremos encontrar ejemplos en los cuales solo haya una raíz en real, ¿verdad? Las otras 2 sean complejas. La gráfica será similar, pero no habrá intersecciones con los ejes. Esto lo podrán comprobar con algún ejemplo. Podemos luego tener las funciones polinomiales de grado mayor que 4 o igual a 4. El análisis será similar, solo que deberemos apreciar que en las funciones de grado par, es decir, las cuadráticas, las de cuarto grado, las de sexto grado, las de octavo grado, etc., el rango siempre estará asociado al valor máximo o mínimo que tenga la función. Y en el caso de las funciones de grado impar, es decir, de tercero, de quinto, de séptimo, etc., el rango serán todos los números reales. En los ejemplos que vamos a poner de tarea, ahí van a poder encontrar estas características. Siempre la mejor arma que puedan tener para analizar una función será su gráfica, porque les va a dar la idea general de cómo se comporta una determinada función. Aquí vemos algunas funciones que pueden ustedes hacer como tarea para que encuentren pues cuáles son sus características. Les recomiendo graficarlas usando papel milimétrico para que puedan tener una escala que les permita hacerlo pues con mayor precisión.